20 horas con 21 minutos y este viernes en Telediario hacemos contacto vía Zoom con la asambleísta de Alianza País, Jimena Peña, para hablar sobre este tema y el trabajo en otras materias dentro de la función legislativa. Asambleísta, buenas noches. Muy buenas noches, Vanessa. Un fraterno saludo a los ciudadanos y ciudadanas que ven esta entrevista. Asambleísta, la ley de apoyo humanitario entró en vigencia. ¿Cuáles fueron los puntos principales por los que la Asamblea votó a favor de este cuerpo legal en medio de una emergencia sanitaria y económica? Bueno, son varios temas, como bien ha mencionado ya el reportaje. El reconocimiento a nuestros héroes y heroínas de Mandir Blanco es sin duda un tema fundamental dentro de la norma que está aprobada y ya en vigencia. Además, también en los temas de educación, donde también, por ejemplo, la preocupación de los legisladores fue procurar precisamente apoyo a los padres de familia que han perdido su trabajo o han visto reducido su salario. Tal es así, por ejemplo, que en el veto que mandó el Ejecutivo, la Asamblea se allana, lo que va a permitir que tantos centros de desarrollo infantil, instituciones educativas particulares, puedan establecer un descuento de hasta el 25% en las pensiones, precisamente para los padres de familia que han perdido su trabajo o han visto reducido su salario. Este es un alivio indudablemente para ellos. Asimismo, por ejemplo, se incrementan el número de becas que deben dar estas instituciones a los estudiantes que probablemente tendrán complejidades cubriendo sus pensiones precisamente por la compleja situación económica que tiene el país. De igual manera, en temas de inquilinato, por ejemplo, el hecho que la ley establezca que no se puedan realizar desalojos mientras dure la emergencia y que se pueda acordar un plan de pagos entre los involucrados. También es un tema que pretende generar alivio a los ciudadanos. El hecho de que también la ley congele las tarifas y tasas de servicios públicos y que queden suspendidos los cortes de servicio por falta de pago. Es importante también esa medida, garantizar los servicios básicos a nuestros ciudadanos. Asimismo, la reducción del 10% de la tarifa de servicio eléctrico para los hogares con menores ingresos. Como pueden darse cuenta, la preocupación de la Asamblea fue en efecto esta ley de alivio a los ciudadanos en medio de esta situación económica tan compleja y de la crisis sanitaria. Sin embargo, en materia laboral asambleísta, la ley tiene algunas discrepancias. A pocos días de su publicación en el registro oficial, se han presentado varias demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Según las organizaciones sociales, atenta contra los derechos de los trabajadores. ¿Su opinión al respecto? En este sentido, nosotros somos respetuosos de cualquier acción que los ciudadanos puedan realizar en el marco de lo que establece nuestra Constitución y la ley. Sin embargo, la tarea de la Asamblea no fue fácil en este sentido, ya que tendríamos que encontrar un punto medio entre, en efecto, nuestros trabajadores que requieren que sus derechos sean respetados, pero a la par también garantizar cierto alivio a las empresas, precisamente para que no se cierren esas plazas de trabajo que son tan necesarias. En este sentido, la posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo entre los trabajadores y los empleadores con el acompañamiento técnico de la autoridad laboral, creo que son elementos importantes. Insisto, la ley no es perfecta, sin embargo, creemos que el trabajo de la Asamblea consistió en encontrar ese punto medio precisamente para procurar los derechos de nuestros trabajadores, pero también para garantizar esas plazas de trabajo que son tan necesarias precisamente en medio de esta pandemia. Pero hablando también de nuestros trabajadores, es importante mencionar, por ejemplo, que en términos de la seguridad social, por ejemplo, se extiende la cobertura para nuestros afiliados que queden cesantes durante la pandemia. No se aplicarán intereses, multas ni recargos, por ejemplo, por aportaciones no pagadas. Esto también aplica para nuestros afiliados voluntarios que precisamente pudieron haber tenido problemas pagando estos pagos mensuales y la ley establece que no perderán su cobertura médica, por ejemplo, y que luego se tendrá que establecer un plan de pago para que puedan cubrir estas cuotas de una manera programada, fácil, precisamente comprendiendo la situación económica que está atravesando nuestra ciudadanía. En honor al tiempo, asambleísta, queremos revisar otros temas antes de que podamos avanzar en esta entrevista sobre los casos de corrupción. Está integrada ya la comisión multipartidista para investigar al legislador Daniel Mendoza por presuntamente recibir recursos del presupuesto del Estado. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir y quiénes podrían comparecer en la asamblea para configurar una conclusión? En este sentido, como usted bien menciona, la Asamblea ya conformó esta comisión que está integrado por 3 legisladores y que deberán presentar
al Pleno de la Asamblea Nacional un informe en un plazo de 10 días. Dentro de este plazo, la comisión tiene que recibir, por supuesto, a las asambleístas que han colocado la denuncia y también al asambleísta involucrado para que pueda realizar su descargo. Con toda esta información, esta comisión elaborará un informe que será puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cómo hacer para que casos como el de Mendoza o el de Norma Vallejo, acusada por concusión, no se repitan entre quienes conforman la función legislativa? Yo creo que es importante, en efecto, los precedentes que se puedan dar dentro de este proceso de depuración de la Asamblea Nacional. Nuestra ley establece un mecanismo precisamente para estos casos y es a través de la denuncia que debe colocar un legislador en contra de otro legislador que pueda haber caído o en este tipo de acciones que riñen con la ética. En este sentido, pues el procedimiento está establecido en la ley. Lo que yo creo también es que estos procesos obviamente dejan precedentes importantes que esperemos disuadan que más legisladores, no solamente ahora, sino en el futuro, puedan cometer estos actos irregulares que obviamente no empañen solamente la imagen de los legisladores involucrados, sino lastimosamente empañan la imagen de toda la institución. Y brevemente, antes de finalizar, asambleísta, el COIP reformado que ya está en vigencia tiene algunos artículos que están orientados a la lucha contra la corrupción, pero muchos sectores aseguran que hace falta más normativa, más clara y más precisa. Se trabaja en cambios al Código de la Función Judicial, pero hay otros cuerpos legales que todavía esperan a ser debatidos en el Pleno. ¿Cómo avanza el cronograma? Es importante dejar claro, Vanessa, que la lucha contra la corrupción no se va a solucionar con una reforma en una ley específica. Como usted bien menciona, el Código Orgánico Integral Penal que se encuentra en vigencia incorporó elementos importantes en lucha sobre la corrupción, como por ejemplo está la incorporación de la figura de comiso a terceros. También está todo el impulso que se está dando a la denuncia, incluso para que puedan denunciar de manera confidencial, incluso con incentivos económicos para aquellos denunciantes que le permitan al Estado recuperar lo robado siempre y cuando no hayan estado involucrados en el cometimiento del delito. También, como usted menciona, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en este momento está debatiendo un informe que está construyendo ya para un segundo debate donde se debate la posibilidad de crear estos tribunales con juzgados anticorrupción, también como una herramienta importante de lucha contra la corrupción. Tenemos también la propuesta que ya fue presentada por el presidente de la República sobre compras públicas, que son reformas al Código Orgánico Integral Penal y a otros cuerpos normativos que también se encuentran ya en el seno de la comisión. Nosotros como asamblea estamos pues tratando de transversalizar este eje en las diferentes normas que estamos debatiendo y aprobando, pero es fundamental también dejar claro que esto no es solamente un tema de legislación, también es un tema de la función judicial que tienen la responsabilidad de implementar de manera eficaz, oportuna y eficiente la normativa que ya está vigente y, por supuesto, el resto de normativa que la Asamblea pueda seguir mejorando o incorporando dentro de nuestro marco normativo. También es importante destacar el compromiso que debemos tener los ciudadanos de, a través de las denuncias, por supuesto, combatir la impunidad y crear precedentes de manera colectiva como sociedad para disuadir este tipo de delitos que avergüenzan al país. Gracias, asambleísta, por responder nuestras inquietudes. Estaremos dándole seguimiento al trabajo que se hace a nivel de la función legislativa. Muchísimas gracias. Gracias también. Un feliz fin de semana.